Dios te bendiga y bienvenido al día 313 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 25 al capítulo 28. Y déjame te digo de que hoy terminamos el libro de Hechos. Y bueno, antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas en este día. Amén. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti gracias por tu bondad y tu misericordia. Pidiendo, Señor, que tú seas quien hables y ministres, Señor, a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Hechos capítulo 25, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y, al día siguiente, tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, les preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no. Esta es la corte oficial romana. Por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado a César, y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix cuando yo estaba en Jerusalén. Los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenía algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad.
Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Pero, ¿qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarlo en prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Hechos capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿Tienes permiso para hablar en tu defensa? Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, Rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben, los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te demostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente, Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura.
Pero Pablo respondió: No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho. Le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Hechos capítulo 27. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adrimitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente, navegando en mar abierto. Pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noriente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo al bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana.
Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Señor, de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa que se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hechos capítulo 28. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros:
Sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado al invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteolio. Allí encontramos algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: No hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo.
Aleluya. Así que hemos leído Hechos capítulo 25 al capítulo 28, donde vemos a un Pablo firme ante los gobernadores, a un Pablo navegando hacia Roma en medio de una tormenta y predicando el evangelio incluso mientras está preso. Y vemos que el mensaje central es claro. La palabra de Dios no está encadenada. Aleluya. En el capítulo 25 vemos que Pablo comparece ante el nuevo gobernador, Porcio Festo. Los líderes judíos siguen intentando acusarlo, planeando incluso matarlo en el camino. Y vemos que Festo le pregunta si quiere ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Pablo, conociendo a su gente, sabiendo que no tendría un juicio justo, le dice: estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. Apelo a César. Él conocía sus derechos y es correcto y bueno conocer uno sus derechos. Así que vemos que Porcio Festo acepta y dice: a César has apelado, a César irás entonces. Así que vemos que de allí visita el rey Agripa y su hermana Berenice visitan a Porcio Festo. Y durante ese tiempo vemos que Festo le presenta este caso a él y le dice que verdaderamente Pablo no ha hecho nada digno de muerte, pero como ya apeló a César, debe de ser enviado a Roma. En el capítulo 26 vemos que Pablo es presentado, es llamado ante Agripa, el rey Agripa, y el rey Agripa le da permiso a Pablo para hablar. Y vemos que una vez más Pablo habla o cuenta su testimonio, que su vida como fariseo, el encuentro que él tuvo con Jesús en el camino de Damasco y el llamado que él recibió de parte de Dios. Y Pablo declara que desde entonces no ha dejado de predicar a Jesús como el Mesías. Y vemos que Festo lo interrumpe diciéndole: Pablo, la mucha letra te ha hecho loco. Y Pablo le responde con calma porque entiende la perspectiva de ellos, entiende por qué él está diciendo esto. O sea, porque para ellos era ilógico lo que él les está diciendo. Y Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Digo palabras de verdad y cordura. Y luego le pregunta directamente al rey Agripa: ¿crees en los profetas? Yo sé que crees, le dice. Y Agripa responde: ¿acaso piensas que en tan poco tiempo puedes persuadirme y ser cristiano? Así que al final vemos nosotros que el veredicto es que el rey Agripa dice: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Creo que una de las cosas que vemos nosotros de los romanos o estos gobernadores romanos es que querían ellos ser justos, porque ciertamente Pablo no había hecho nada que mereciera muerte o castigo. Más que todo, este era un drama judío, ¿verdad? Y en el capítulo 27 vemos que Pablo es enviado a Roma en un barco junto con otros prisioneros. Y durante el camino, Pablo les advierte que el viaje sería peligroso. Pero vemos nosotros que los soldados no lo escuchan, obviamente. Pablo solamente era Pablo. Y vemos que se cumple el tal lo que Pablo les había advertido. Una gran tormenta los golpea durante muchos días. Y en medio del caos, Pablo se levanta y les dice, en el verso 23 vemos: anímense. Están en medio, imagínense estar en medio de una tormenta, de un problema, de un caos.
que no ves llegar la luz del día, donde no sabes de dónde va a venir la solución, donde eh, está fuera de tu control aquello. Tal como esta gente estaban en medio de esa tormenta. Y Pablo se levanta y dice, anímense. Le está diciendo, dejen de estar tristes. Dejen de pensar que ese es el fin. Porque esta noche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y él me ha dicho, ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco se destruirá. Así que Pablo se levanta en medio de ellos y les dice, no tengan miedo, anímense, porque van a vivir, van a pasar esta tormenta, van a salir con vida de todo esto. Así que vemos que después de 14 días de lucha contra aquella tormenta, llegan a la isla de Malta y todos llegan a salvo tal como Dios lo había prometido. En el capítulo 28, vemos que ya en Malta los habitantes los reciben con hospitalidad y vemos que algo peculiar aquí. Pablo enciende una fogata porque era tiempo de invierno y lluvia y obviamente entendemos que había muchos animales salvajes posiblemente allí. Vemos que Pablo enciende una fogata y al él encender aquella fogata, una serpiente sale huyendo de aquel fuego. Y era una serpiente venenosa y lo muerde. Pero él sacude aquella víbora al fuego y no sufre ningún solo daño. Y todos en la isla quedan asombrados. Al punto de que consideraban que Pablo era un dios. No había ninguna otra solución o lógica para ellos. Este debía ser un dios, porque si no murió, como me imagino que muchos de ellos habían muerto al ser mordidos por serpientes venenosas de la isla, este hombre debía ser algo especial. Pero vemos que él luego es recibido en la propiedad de Publio, el jefe de la isla, y el padre de Publio estaba enfermo y lo sana. Y muchos enfermos son sanados dentro de la isla. Así que imagínense, Pablo va de camino a César, a ser enjuiciado por César. Y aún este caminar, todo este periodo, estos años que él ha estado caminando, constantemente vemos que Pablo, en todas las situaciones que pudiéramos definir como terribles, Pablo se encuentra haciendo la obra de Dios. Pablo se encuentra predicando la palabra. Pablo se encuentra dando testimonio de Jesús, de Cristo en su vida, a través de su testimonio propio, de cómo él está confiando en Dios absolutamente. Aleluya. De ahí vemos, ¿verdad?, que después de un tiempo toman otro barco, salen de la isla de Malta y llegan a Roma. Y Pablo es recibido por hermanos de la fe que salen a su encuentro. Y aunque es prisionero, vemos que se le había dado el privilegio a él de tener una casa alquilada, por el cual era vigilado por un soldado, tan solamente. O sea, qué reo, qué prisionero tiene privilegios tales como estos, más que Dios por su gracia y su misericordia. No porque Pablo había pagado un soborno, no porque Pablo tenía arreglos, sino que esto era la mano de Dios, la gracia de Dios, el respaldo de Dios. Y vemos que Pablo reúne a los líderes judíos y les explica que no ha hecho nada contra su pueblo, pero que está preso por causa de la esperanza de Israel,
de aquel Mesías que vendría, aquel Mesías que ya vino, y les predica sobre Jesús. Vemos que algunos creen, algunos reciben la palabra, algunos son esa tierra fértil y otros no creen. Dice el verso 27 al 28, el corazón de este pueblo está endurecido, pero esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos sí la escucharán. Aleluya. Y me encanta este último versículo del libro, verso 30 al 31, que dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma por su cuenta. Recibía a todos los que lo visitaban y predicaba valientemente el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento alguno. Eso solo lo hace Dios. Que en medio de la prueba, que en medio de la tormenta, que en medio del proceso, la palabra de Dios no está encadenada. El propósito de Dios no se detiene para tu vida. El propósito de Dios avanza a través de todas las cosas que Dios permite. Aleluya, para el beneficio de el avance del reino de Dios. Aleluya. Así que creo que una de las cosas que podemos ver nosotros es que Pablo está preso, pero la palabra no está presa. Dios, vemos que usa incluso las tormentas y los juicios para llevarnos al lugar donde debemos de testificar, donde vamos a dar esa evidencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos, Dios abre las puertas. Él provee, Él nos protege y cumple sus promesas, cumple aquello que Él ha hablado que hará a través de nuestras vidas. Lo que comenzó con 120 personas orando en Jerusalén, ahora llega hasta Roma, el corazón del imperio. Y vemos nosotros que el libro de Hechos no termina con un punto final, porque tú y yo somos parte de su continuación. Aleluya. Así que, gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por su amor y su fidelidad, porque Él sigue cumpliendo sus obras a través de nosotros. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.